Ok, hoy vamos a seguir. Terminamos hoy con la segunda epístola de Corintios en los capítulos 12 y 13. Entonces, pues vamos a empezar. Capítulo 12. eh, yo saqué cuatro cosas que me parecieron puntuales, muy interesantes. Dos históricas, dos un poco más espirituales, digámoslo así. Em, la primera es que em, Pablo empieza hablando de que él no se gloría para que nadie piense eh, de él más de lo que realmente es. Y eso habla mucho de la humildad y creo que a mí en específico me toca mucho porque a veces nos falta eso y podemos creer nosotros que somos muy humildes o que somos como muy sensatos en este tema de vernos a nosotros mismos y proyectarnos hacia afuera. Y yo soy uno de esos, de los que creía que yo era como muy austero y muy humilde y muy modesto a la hora de hablar de mí mismo y resulta que no. En muchas ocasiones sí tiendo ¿cómo se dice? Atribuirme cosas que no me corresponden y que le corresponden a Dios. Y eso pues no agrada realmente. Entonces eso me parece chévere, que uno pueda hablar de que lo que escuchen de uno y que lo que hable uno de sí mismo sea eh, en humildad. O sea, simplemente lo que es nada más y nada menos, obviamente siempre teniendo en cuenta que somos obra de Dios. El segundo punto es histórico. Eh, Aquí en este capítulo Pablo habla del aguijón. Dice que tiene un aguijón, digamos, en su cuerpo. Y esto es bien interesante porque estuve investigando un poquito a qué se refería con aguijón. Entonces encontré que no se sabe realmente a ciencia cierta qué es el aguijón al que se refiere. No se sabe si es como una afección física en su cuerpo, como algo de movilidad, o que haya tenido secuelas por sus ojos, digamos que él quedó ciego un tiempo, ya lo sabemos, entonces no sabemos si fue más por ese lado o si de pronto era una persona que le causó mucho daño, porque también se menciona varios durante Hechos y durante estas dos epístolas. Pero bueno, eso es como que él hace referencia a que dentro de todo lo bueno que ha hecho Dios en su vida, Dios permite que haya algo que le recuerde que es un ser humano y que no tiene, o sea, que es finito. Y pues eso a él le llama el aguijón, pero no sabemos a ciencia cierta qué es. Eh, el tercer punto, y esto es creo que la parte más central del capítulo, es el versículo que mencionaba en el video pasado, que lo mencioné por encimita y decía, bástate mi gracia. Y porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ese versículo ya lo conocemos mucho, pero creo que hay que darle un enfoque más concienzudo en el sentido de que nosotros no podemos ser más de lo que somos. Y cuando llegan esos momentos en los que uno se siente débil y uno se siente caído, no hay forma en la que nosotros mismos podamos salir de ese hueco solos. La única forma es agarrarnos de Él. Y ahí dice, bástate mi gracia, porque Él ya nos regaló salvación, Él ya nos regaló gracia. Y Él lo que nos está llamando es a que eso sea suficiente para nosotros, a que no necesitemos cosas externas, amor externo, aprobación externa. Bástate mi gracia. Y también alegrémonos en que tenemos debilidades, en que sentimos tristeza, en que fallamos, en que caemos, porque ahí es donde Dios actúa. Y si fuéramos perfectos, Dios no tendría que perfeccionar. Y es lo que nos hace hijos, que podamos ser perfeccionados por medio de su gracia. Y el cuarto punto es el otro histórico que tenía. Eh... No miento. Al final él habla de
el amor que siente hacia la iglesia y les anuncia que va a ir a visitarlos por tercera vez. Recordemos que la primera fue cuando instauró la iglesia, antes de la primera epístola de Corintios. La segunda fue, como les decía en el primer video de Segunda de Corintios, era un periodo de tiempo entre ambas cartas. Y esta va a ser la tercera vez. Y algo que me pareció muy bonito fue que él dice, eh, aunque amándolos más, yo me sienta menos amado. Entonces él está hablando de que tiene como cierto miedo de que las personas, eh, cuando él vaya, se vaya a encontrar con algo que no le agrade y que vuelva otra vez a encontrar contiendas y todo lo que fue la iglesia en su momento. Pero él dice que va a llegar a amarlos y a humillarse ante ellos. Y dice, aunque el hecho de que amarlos más a ustedes implique que yo me sienta menos amado. Y para mí esa es una muy buena definición o connotación de lo que sería el amor. El amor, como les decía también en unos videos anteriores, es poner el bienestar de la otra persona por encima del mío. Y aquí eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo, los amo tanto a ustedes que no me importa que el hecho de amarlos implique que yo me sienta menos amado. Porque hasta ese punto llega el amor. El amor que viene de parte de Dios. Ya pasando al capítulo 13, vemos, este es bien cortico, vemos que Pablo está instando al pueblo a examinarse a sí mismos, siguiendo con el anuncio de su tercera visita. Eh, Les está diciendo como pilas con lo que están haciendo, revísense a sí mismos, revisen qué es lo que están haciendo y si están viviendo en la fe. Y creo que este debería ser un ejercicio que nosotros hagamos constantemente. Y literal, la señal para hacer esto es cuando vamos a la iglesia. La iglesia no es un lugar en el que haya más presencia de Dios, no es un lugar en el que haya más Dios que en otros lugares, pero es un espacio en el que podemos reflexionar como más tranquilamente, sin distracciones, en qué estamos, cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo fue el balance de esa semana. Estoy viviendo realmente en la fe en la fe en la que creo, o estoy haciendo las cosas por mi cuenta y por mis fuerzas. Y también hay que examinar en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Si estamos poniendo nuestra confianza en nuestros papás, no sé, en el trabajo, en el estudio, en la plata, en otra persona, o si estamos poniendo nuestra confianza en lo que Dios puede hacer. Y esto viene muy de la mano en estar viviendo en la fe. El segundo punto que saqué de aquí, el último ya para terminar, es que habla ahí de que Pablo habla de que nosotros no somos desechados y, y también los insta a no actuar mal. Pero me pareció muy chévere que él dice que no hacemos lo bueno para salvación porque la salvación no se gana con obras. Entonces él dice no actúen, no hagan cosas malas, pero no hagan esto como para actuar como si fueran desechados porque no son desechados, sino actúen bien para agradar y para ser obedientes. Y eso me pareció como chévere, porque a veces, no sé, perdemos de vista eso, que ya tenemos la salvación, aunque no actuemos acorde a eso. La salvación se puede perder, ya hablaremos de eso, pero siempre y cuando creamos en Él, somos salvos. Sin embargo, tenemos que actuar de la forma en la que Él lo haría, agradando el carácter de Dios. Y la única forma de conocer su carácter es leyendo la Biblia. Ahí está el carácter de Dios impreso. Y sí, como eso me parece como interesante, que a veces se nos olvida que no es por obras, pero que igual eh, parte de la obediencia es actuar de la forma correcta. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el miércoles. Un abrazo para los dos.